no podemos vivir. Estamos tan acostumbrados, les decía otra vez, las costumbres son tan peligrosas, pero tan peligrosas, que luego se nos hace costumbre el respirar. Pero no nos damos cuenta que si nosotros, ¿cuántos estuvieron enfermos de COVID en el 2020? Muchos. ¿Y cuánto les salió un tanque de oxígeno? Bueno, ¿cuánto les salía rellenar el oxígeno? Rellenar el tanque de oxígeno. ¿Cuánto les saldría? Imagínense, ahora, rellenar eso. ¿Y para cuánto tiempo? ¿Para unas horas? Para unas horas. Entonces, estamos tan acostumbrados a que el hacer y respirar se nos hizo tanta costumbre que no nos damos cuenta que alguien vino y sopló en nuestra nariz aliento de vida. Entonces, dice la palabra que Jesús es el agua Jesús el agua lo convirtió en vino. Jesús el agua lo convirtió en vino. Jesús el agua, lo que era agua, lo transformó en vino. Lo que era algo normal, algo incoloro, algo insaboro y algo insípido, lo convirtió en algo que tenía color, en algo que tenía vida y en algo que si no tenía movimiento, se echaba a perder. ¿Cuántos saben que el agua se echa a perder? ¿Saben que el agua se echa a perder? Sí, un agua estancada se pudre. Un agua estancada, un agua que no tiene movimiento se pudre. Entonces, cuando Dios sopló el aliento de vida, impulsó la sangre, dice, es un derecho de la iglesia que no podemos negar a nadie, que es la sangre de Cristo. ¿A dónde voy? Dice que lo que corre por nuestras venas, hermanos, no es más que la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Entonces, cuando Dios vino a dejar su sangre en la cruz del Calvario, vino como un cordero para que ser derramada esa sangre por nosotros, por ti y por mí. Primeramente por mí. Todo es personal, hermanos. Primeramente por mí. Primero vino por mis pecados. Vino por las maldades que había en mi vida, las maldades que había en mi matrimonio, las maldades que había en mi casa. Aquel que diga que yo vivo pura santidad, es mentiroso. Entonces, dice, cuando Jesús vino a dejar su sangre, la sangre del cordero. La sangre tiene poder, dice que cuando cae a la tierra, imagínate, ¿qué poder tiene la sangre que dice la palabra en Génesis? Que cuando la sangre de Abel cayó a la tierra, maldijo la tierra. Imagínate qué poder tiene la sangre que contamina la tierra. ¿Han escuchado? Yo creo que sí. ¿Han escuchado cuando alguien muere en algún lugar por algún derramamiento, que lo hayan picado, que lo hayan matado, no sé, y muere en algún lugar? ¿Han escuchado que después de un tiempo vuelve a pasar lo mismo? Y después de un tiempo vuelve a pasar lo mismo, en ese mismo lugar, en ese mismo espacio, vuelve a pasar el mismo derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre está clamando sangre. Entonces, dice, imagínate, hermano, esto pasó en Génesis hace millones de años. Entonces, Génesis, imagínate, ¿hace cuánto tiempo pasó? Que en Hebreos, ¿podría darle lectura, hermana, por favor, hermana Esperanza? Hebreos 12:24 dice que aún la sangre de Abel clamaba. Imagínate, y este es el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino, derramó su sangre, que aún la sangre, imagínate, pero dice que la sangre de Cristo aún tiene más poder, que aún tiene más fuerte su voz para que sea escuchado en el mundo espiritual. Por favor, hermana. Jesús es mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea que la sangre habla, o sea que la sangre tiene voz. O sea que la sangre también puede clamar, la sangre también puede pedir justicia.
O sea que cada vez que hay un derramamiento en un lugar, un derramamiento de sangre, cada vez que hay un derramamiento, esa sangre está clamando por algo, está clamando por justicia. Entonces, dice, hay poder en la sangre, dice, hay poder en las plaquetas de Cristo. Vamos a ver, con esto voy a empezar a predicar. Levítico 17:11. Levítico 17:11. Dice así la palabra de Dios. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Vamos a orar. Amén. Con esto inicio con la predicación. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a poner esta palabra en las manos del Rey de Gloria. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, yo quiero invitar a Gloria que me apoye en la oración para iniciar con la predicación. ¿Sí les dijeron que hoy acabamos a las 2? Qué bueno. Acuérdense, estábamos hablando ayer del tiempo, que los tiempos son de Dios. Vamos a ver. 17:11. Porque la vida de la carne es la sangre. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Cuando Jesús muere y resucita, resucita sin sangre. Cuando Jesús muere y resucita, resucita sin sangre. ¿Por qué? Dice que la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Cuando Jesús muere, resucita, resucita sin sangre. ¿Por qué? Porque Él ya no era carne. Él ya no tenía carne. Él murió a emociones. Él murió a pensamientos y a sentimientos de la carne. ¿Sí me entiendes? Cuando Jesús murió, ¿sí se acuerdan la vez que les estuve predicando acerca de las llagas? Sí. A ver, díganme, cuando hay una llaga expuesta, ¿no empieza a fluir sangre? Por cualquier cosita, sangre. Por cualquier, imagínate ahora un costado traspasado, la corona de espinas, las llagas en las manos y en los pies. Entonces, cuando Jesús resucitó, resucitó sin sangre, porque dice que en la sangre el alma está. Entonces, dice que en la sangre, no, dice qué poder tiene la sangre que puede clamar y puede gemir. Cuando Jesús resucitó no tenía sangre, porque no era carne. Jesús no era carne, Jesús era el Espíritu ya. Jesús era Espíritu. A Jesús no lo dominaba su carne, a Jesús lo dominaba el Espíritu de Dios. Y qué trabajo nos cuesta a nosotros que nos domine el Espíritu de Dios. Entonces, cuando alguien dice, ¿qué hay en la sangre? En la sangre está el alma. En la sangre están las emociones, sentimientos, pensamientos, voluntad, recuerdos. Todo lo que te lastimó de la niñez, todo lo que te hirió, los recuerdos del pasado, todo eso quedaban en la sangre. Todo eso está en la sangre. Entonces, cuando dice, Dios da de su sangre para limpiarnos, en la sangre está el alma. ¿Qué fue lo que nos entregó Dios? Sangre para limpiarnos. ¿Limpiarnos de qué? ¿Cómo de qué nos tendría que limpiar? ¿De qué nos tendría que limpiar? Tengo que sacar lo que me daña para ser completamente compatible con la sangre de Cristo. ¿Han escuchado algunos cuando les hacen transfusión de sangre? Por ejemplo, los testigos no aceptan la transfusión de sangre. Pero, de aquí, ¿a quién le han hecho transfusiones de sangre? Bendito Dios, ninguno, pero espiritualmente Dios nos ha hecho una transfusión de sangre. A ver, porque cuando hay, dice científicamente que cuando si la palabra me está diciendo que en la sangre se mueven las emociones, sentimientos, pensamientos y voluntad, entonces en la sangre se mueven ciertas características de la persona que donó
la sangre, ciertas características de la persona que está donando esa sangre para dicha persona, la cual tiene necesidad. La gente que sufre accidentes, por ejemplo, Rubén tuvo transfusión de sangre, no sé cuántos saben, a él le hicieron transfusiones de sangre. En el momento que tuvo el accidente, 6 bolsas completas se llevó él. 6 bolsas completas de sangre se llevó él. Las transfusiones, porque en los estudios de los doctores te dicen cuántas bolsas se llevó el niño en ese tiempo, cuántas bolsas se llevó el niño, cuánto medicamento, te dicen todo. Entonces él se llevó 6 bolsas, pero cada bolsa de sangre es equivalente a 2 plaquetas. Cada bolsa de sangre es equivalente a 2 plaquetas. Y yo dije, bueno, pues Dios tiene algo grande, porque fueron 12 plaquetas. 12 plaquetas. Entonces dice, cuando alguien recibe transfusiones de sangre, también fíjate que en la sangre van las emociones, en la sangre van los sentimientos, en la sangre van los pensamientos, en la sangre va la voluntad, en la sangre van los recuerdos. Imagínate, te hace una transfusión de sangre Dios, y de pronto ya tu voluntad ya no es la tuya, ya viene siendo la de Dios. Te hace una transfusión de sangre Dios, y ya tus emociones ya no tienen que ser tus emociones, ya tienen que ser las emociones de Dios en tu vida. Te hace una transfusión de sangre Dios, y ya tus recuerdos ya no tienen que ser tus recuerdos de dolor, tus recuerdos de tristeza, sino que tienen que ser recuerdos que Él te ha dado, de lo celestial. Entonces, vamos a ver 1 de Juan 1:7, por favor, Lalito. 1 de Juan 1:7. 1 de Juan 1:7. Estamos de acuerdo que en la sangre está el alma. En la sangre está el alma. Dice, pero si andamos en luz, Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es la comunión? ¿Qué es la comunión, hermanos? ¿Qué viene siendo la comunión? Una comunicación. ¿Qué más? ¿Qué más vendría siendo una comunión? Dice, pero si andamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. O sea, que si tú andas en la luz, si tú andas en los caminos de Dios, vas a tener una comunión, vas a tener, ¿sabes qué? Vas a ser compatible con la sangre de Cristo. Vamos a tener comunión con la sangre. Entonces la sangre, cuando empieza a detectar, esta persona es compatible conmigo, ¿sabes qué empieza a hacer? A limpiarte. Empieza a limpiarte, te estás dando cuenta, híjole, yo sé que esto está mal delante de Dios, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Yo sé que esto me lastima, yo sé que esto lastima a mi familia, ¿sabes qué? Esto no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo te empieza a limpiar, te empieza a lavar. Entonces, dile a Dios cuál es tu problema para que Dios entre y te limpie. Dile a Dios con qué estás batallando para que Él entre y te limpie. Dile a Dios con qué quieres que Él te empiece a transformar, con qué quieres que Él te empiece a limpiar. Entonces, hay 3 tipos. En el antiguo pacto había 3 formas de hacer el derramamiento. Uno era por derramamiento, otra por aspersión y otro porque la sangre se aspercía. Entonces son 3 tipos. Dice, el primero es derramamiento. Dice, cuando, por ejemplo, Jesucristo tuvo varios derramamientos de sangre, ¿no ha sido? Antes de la crucifixión, Jesucristo tuvo varios derramamientos de sangre. ¿Qué pasa cuando a un bebé le quitan el cordón umbilical? Hay sangre. Ahora, ¿qué pasa cuando él tenía que cumplir todo lo que estaba escrito? ¿Qué pasa cuando a él
dice la palabra de Dios, ¿qué pasa cuando él fue circuncidado? ¿Hubo derramamiento? Hubo derramamiento. Dice la palabra, no sé los que se pueden escudriñar las escrituras, que él cuando subió y empezó a orar, dice que lloró, ¿qué? Lágrimas de sangre. Lágrimas de sangre. Y ahora cuando fue atravesado en el costado, ¿qué hubo? Derramamiento de sangre y agua. Entonces, en la antigüedad, el cordero tenía que ser degollado. El cordero tenía que ser degollado. El cordero tenían que degollarlo. ¿Saben qué es degollar, hermanos? ¿Saben qué es degollar? Ajá. Entonces imagínate, no sé cuántos, mi suegra lo aplicaba mucho de cortarles la cabeza a los pollos. ¿Qué pasa cuando le cortas la cabeza a un animal? Hay derramamiento, pero ¿qué crees? Que el animal empieza por todos lados, pero el cordero no lo hacía. El cordero no lo hacía. Mata un puerco y dime si no se escuchan sus gritotes a todo lo que da. A todo lo que da. Pero un cordero no hace ruido alguno. ¿Sabes qué hace? Solo derrama sangre y lágrimas. Entonces, dice que el primer derramamiento que se hacía en la antigüedad, se tomaba el cordero y el primer derramamiento que se tenía que hacer era en el altar del holocausto. ¿Saben cuál es el altar del holocausto? Tendrían que saber cuál es el altar del holocausto. El altar del holocausto tenía que ver con el lugar el tabernáculo de reunión. Entonces el lugar del holocausto era la primera área, el lugar de los atrios. Después de ahí seguía el lugar ¿qué? Santo. Y después el lugar santísimo. Entonces dice que en el primer lugar se derramaba la sangre, se degollaba el cordero. Se degollaba, había un derramamiento, ¿por qué? Por degollar el cordero. Pero de ahí pasa a otro nivel. Dice que el sacerdote tenía que tomar ¿qué? Tenía que tomar ¿qué dice? ¿Sí saben o los llevo? Dice que tenía que tomar el sacerdote, que tenía que tomar la sangre y tenía que empezar a esparcirlo. ¿En qué? Si vemos en el tabernáculo, el segundo lugar era lugar santo. Y en el lugar santo, ¿qué estaba? El candelero, la mesa de los panes, ¿qué más? El altar del incienso. Entonces, el sacerdote tenía que esparcir la sangre en los muebles, en los utensilios. Y en el tercer lugar tenía que ser derramada la sangre igual, esparciendo. ¿En qué? En el lugar ¿qué? Santísimo. Y el lugar santísimo sabemos que era donde el sacerdote tenía la comunión con Dios. El sacerdote tenía una comunión donde Dios se glorificaba, donde Dios bajaba y descendía. Entonces dice que el sacerdote tenía que rociar la sangre ¿en dónde? ¿Qué mueble estaba en el lugar santísimo? El arca del pacto. El arca del pacto. ¿Y qué representaba el arca del pacto? La misma presencia de Dios. Entonces, fíjate, ahora vamos a lo espiritual. En el atrio había algo que lo cubriera. No. En el atrio no había nada que cubriera. Entonces, donde estaba el atrio, todo estaba expuesto. ¿Sí están aquí, hermanos? Donde estaba el atrio, todo estaba expuesto, hermano. En el mundo teníamos cobertura 15. En el mundo teníamos cobertura. En el mundo había
En el mundo estábamos expuestos ¿a qué? Al pecado, a la maldad, a la vergüenza y al oprobio. Entonces no había algo que nos cubriera, porque entonces se tenía que degollar el cordero en el atrio. ¿Por qué? Para alcanzarte a ti, para alcanzarme a mí, para alcanzarnos. Una persona que no tenía alguien que le cubriera, una persona que no tuviera cobertura, una persona que estuviera sumergida en el pecado, en la maldad. Entonces ahí vamos al lugar santo. Vamos al lugar santo. Dice que en el lugar santo era la aspersión. ¿Qué había en el lugar santo? ¿Qué me dijeron que había? La mesa. ¿Qué más? Candelero, utensilios. Utensilios. Hermano, hermana, ¿tú eres un utensilio de Dios? ¿Somos utensilios de Dios? Entonces los utensilios de Dios, o sea, que tenemos que estar más expuestos a que la sangre de Cristo nos esté asperciendo, nos esté limpiando. Les decía la otra vez, perdóname, pero cuando escucho decir, no, y eso que va a la iglesia, y eso que es cristiano, y eso, no, hermanos, aquí no somos un museo de santos. Aquí venimos para perfeccionarnos. ¿A qué vino el doctor? ¿A qué vienen los doctores? A los que están enfermos, a los que están endemoniados vino Cristo. O sea, que no nos hagamos la idea de que como ya estoy aquí, pura santidad. No, tenemos que estar siendo perfeccionados diariamente, diariamente, diariamente. Pero también tenemos que estar siendo perfeccionados en nuestros hogares, porque tenemos que dar el testimonio. ¿Quién habita en mí? Si no, mira, ¿sabes qué? La sangre de Cristo la vamos a pisotear. La sangre de Cristo la vamos a pisotear si el testimonio no lo damos bien delante de Dios. Entonces, el segundo es el instrumento. Nosotros somos instrumentos en el cual Dios se glorifica. Nosotros somos instrumentos en el cual Dios puede hablar. Nosotros somos instrumentos en el cual Dios puede utilizarnos para traer a otra persona del mundo, de donde estábamos. Entonces, el tercer lugar, ¿qué hay en el tercer lugar? El lugar que santísimo, el lugar santísimo. Entonces, ¿quién tenía acceso solo en el lugar santísimo? El sacerdote, un ministro, un ministro. Los ministros tenemos que tener la sangre de Cristo rociada en nosotros. ¿Por qué? Porque imagínate, como ministro no puede estar haciendo una cosa, haciendo luz en la calle y obscuridad en nuestras casas. No podemos estar diciendo, ¿sabes qué? Mira, yo les sirvo a un Dios vivo, pero con la otra mano, ¿sabes qué estoy haciendo? Con nuestra boca, ¿qué podemos hacer? Con nuestros pies, ¿dónde podemos andar? ¿Qué podemos estar maquinando en nuestros pensamientos? Entonces, el que es un ministro dice, porque los ministerios también tienen errores. Sí hay errores, hermanos, pero ¿sabes qué? Por eso hay oportunidades que Dios nos da diariamente. Diariamente nos da oportunidades Dios, diariamente. Entonces, vamos a ver, Levítico, sale por favor, hija, 14:25. Por favor, Ale. Levítico. Por favor. Luego devolverá el cordero de la culpa y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Entonces dice, ¿por qué razón la sangre en el lóbulo de la oreja? ¿Por qué razón la sangre en el dedito gordo del pie derecho? ¿Por qué razón? Dice, luego degollará
el cordero por la culpa, y el sacerdote tomará la sangre por culpa, de la culpa, y la pondrá sobre el lóbulo derecho. El lóbulo derecho. ¿Saben dónde es el lóbulo derecho? ¿Sí saben? ¿Dónde es el lóbulo derecho? ¿Dónde te ponen el arete? ¿Dónde es el lóbulo derecho? Ah, ¿por qué en el lóbulo derecho? ¿Se han preguntado por qué en el lóbulo derecho? ¿Qué es lo que escuchamos? Dice la palabra, y escúchame, dice la palabra, el que en lo de la boca no hace daño lo que entra, sino lo que sale en la boca. Pero ¿qué pasa en el oído? ¿Qué entra? ¿Qué entra en nuestro oído? ¿Qué podrá entrar en nuestro oído? ¿Quejas? ¿Le das oído a las quejas? ¿Le das oído a las murmuraciones, a los chismes? ¿Qué le das oído? Pásate, hijo, por favor, y pregunta. Prometo no tardarme mucho. ¿Qué le damos oído? Dani, ¿qué le damos oído, hermanos? Entonces, dice la palabra, la sangre tiene que corregir todo lo que oímos. Por eso era la sangre rociada. Hay veces que se pone aceite, pero dice la palabra que también es la sangre en el lóbulo. ¿Qué oímos? Bueno, ahora no voy a eso. ¿Qué hablas que permites que otra persona escuche? ¿Qué le dices a tu hijo o a tu hija que permites que escuche? Bueno, para nada. No sirves para nada. ¿Qué le decimos? Que permitimos que nuestros hijos estén escuchando. No, estaba mejor la otra. No, para estas comidas que te avientas. ¿Qué? ¿Qué escuchamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Por qué Dios quiere ponernos la sangre en el lóbulo de la oreja derecha? Le damos pie a la queja, le damos pie a la murmuración. ¿Qué? Y no te hablo cuando estamos sentados a la mesa, porque en la mesa se suelta todo. Hay un problemita tan solo por un pásame la sal. ¿Me sirves agua? Y es como fuego que enciende. ¿Por qué no la agarras tú? ¿Qué no alcanzas tú? ¿Qué quejas? ¿Por qué el lóbulo derecho? ¿Por qué el lóbulo derecho? Ahora, dice, fíjate que cuando Pedro le cortó la oreja ¿a quién? Al soldado. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? Le puso, ¿pero qué crees? Que fue una oreja construida. ¿Sabes qué? Pedro, me enseñaba a Dios, le quitó la oreja natural al soldado. Pedro le quitó la oreja natural al soldado y Jesucristo le puso la oreja espiritual al soldado. ¿Por qué? Porque el soldado ¿a qué iba? A arrestar a Jesús. ¿Y sabes lo que hizo Pedro? Fue quitarle la oreja. ¿Por qué? ¿Y por qué Jesús se la volvió a poner? Bueno, pues ya se la quitó. Ya nada más. No. ¿Por qué? Porque tenía que tener todo lo de Jesús. Tuvo un propósito. Todo lo de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, su resurrección, y dice su promesa que Él viene. Todo tiene un
propósito. Entonces cuando Jesús le puso la oreja al soldado, le estaba abriendo la oreja espiritual. ¿Sabes qué? Tú escuchaste una cosa de Jesús antes, pero mira, ahora vas a conocerme quién soy yo. ¿Sí entendemos? ¿Entendemos por qué Jesús le puso una oreja al soldado? Ahora el pulgar de la mano derecha. Pulgar de la mano derecha. Dice su palabra que Él dio dones y dio talentos y dio regalos y dio a quienes fueron 5 ministerios. ¿A quiénes dio? Maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El pulgar. El pulgar. Está hablando de 5 ministerios. Entonces, tiene que ver la mano con los 5 ministerios. Las obras. ¿Qué hacen tus manos cuando nadie te ve? ¿Qué hacen tus manos cuando nadie te está viendo? ¿A quién le das? ¿Das para recibir algo a cambio de? ¿Das algo porque sabes que vas a recibir posiblemente lo doble? ¿O das porque sabes que no tiene y que tal vez no te lo regresa, pero tú lo estás dando al cielo? Que tú se lo estás dando a Dios. ¿O estás dando porque va a ser algo recíproco? Quiere decir las obras. Las obras de nuestras manos. Con nuestras manos tal vez nosotros bendecimos, tal vez nosotros damos, pero con nuestras manos tal vez también nosotros lastimamos, tal vez nosotros herimos. Tal vez con las obras de nuestras manos abrimos a unos y las cerramos a otros. ¿Qué damos? Entonces, el pulgar derecho dice, el pulgar derecho de la mano tiene que ver con tus obras. Por eso Dios viene y dice que rocea la sangre en el pulgar derecho. Pero ahora vamos al pie. Porque según lo que vimos dice, luego degollará el cordero de la pulpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la pulpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie. ¿Dónde caminamos? ¿Dónde caminamos? Un pie se viene a la iglesia y otro pie se viene al mundo. Un pie camina hacia los caminos de Dios, pero el otro pie ¿dónde quiere caminar? ¿Dónde caminamos? Entonces, ¿quién? Nadia. Por favor, 1 Juan 2:10. ¿Dónde caminamos, hermanos? Dice la palabra que nuestros pies no tienen que tener tropiezo alguno. ¿Con qué nos podemos tropezar? ¿Con qué podríamos tropezarnos? ¿Con qué podría haber tropiezo en nuestro caminar? Por favor, hija. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. ¿Cómo no podemos tropezar? Amando. ¿Cómo no podemos tropezar? Amando. ¿Amando a quién? ¿Amando a quién? ¿A quién, hija? Y fíjate, ay, pero como danza mejor que yo,
ya me la traigo. Como toca mejor que yo, ya me lo traigo. Fíjate que como ese era mi lugar favorito y este hermano vino y se sentó en el lugar donde a mí me gusta, ya me cayó mal. Entonces dice que el que ama a su hermano permanece en luz y en él trae tropiezo. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero dice la palabra de Dios que los discípulos, los fariseos, le buscaron para tentarle a Jesús y le preguntaron: ¿y cuál es el mayor mandamiento? ¿Amarás a Dios como quién? ¿Como quién? Como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo, o sea que ya no nada más al hermano. Porque tal vez el hermano no te va a ofender, tal vez el hermano no te va a lastimar. Amarás a tu prójimo, amarás a tus enemigos. Tienes que tener misericordia de aquel que murmura de ti. Tienes que tener misericordia de aquel que te lastima. Tienes que tener misericordia de aquel que está murmurando y murmurando y murmurando y lastimándote y ofendiéndote. Entonces, ¿por qué? Porque el amor se expresa, decía el pastor Rubén, con los de la casa, sí, pero ¿sabes qué? Con los de afuera. Porque como no eres cristiana, como no eres de la cobra y como no te conozco, te trato hasta de lo peor. Y si ha pasado, hermanos, ha pasado, no les he platicado. Una vez mi esposo hizo un evento en Tullehualco, y fueron pastores, muchos pastores, hermanos. ¿Y qué creen que pasó? Te lo digo para testimonio, pero ¿sabes para qué? Para que aprendamos a que no porque tú no le veas la facha quiere decir que tú puedas maltratar a quien tú quieras. Pastores fueron y era un evento grande, mucha gente fue. ¿Y saben qué sucedió? Que como sabrán, a mí me gusta la cocina, a mí me gusta estar cocinando y yo me metí a la cocina, pero hice un invitadero de una muchacha que llevó muchos hijos y los teníamos sin desayunar porque yo estaba concentrada en la cocina. Yo estaba concentrada en la cocina y no me di cuenta que ya era muy tarde y no les había dado ni de desayunar. Entonces dio la hora de la comida. ¿Y usted qué haría? Usted para sus invitados, ¿qué haría si sabe que los llevó y no les ha dado de comer? ¿Qué haría? Y usted sabe que está encargada de la comida, ¿qué harías? Darles. Si llevan niños chiquitos, los niños chiquitos no se aguantan. Te van a decir, tengo hambre. Es darles. ¿Y sabes qué sucedió? Pues ya teníamos la fila, porque ya iba a ser la hora de la comida. Cuando nosotros llegamos a las 8 de la mañana y la cita era a las 12. A las 12 nosotros llegamos porque tenemos como ministros, nosotros hay un trabajo atrás de todo. Hay tiempo, hay preparación atrás de todo. No nada más es ya llegamos, ya está todo. No, hay tiempo, hay preparación atrás de un proyecto, atrás de algo que se está preparando. Hay un proyecto, hay alguien que está trabajando, hay gente que está trabajando económicamente, está trabajando con sus fuerzas, está trabajando con su tiempo. Y resulta que están formados todos y dicen, primero los pastores, y ahí verán los servidores de otras iglesias. Yo llevo las charolas, llevamos las charolas ya, ahí llevan las charolas para ser llenados. Y le dije a una hermana, por favor, usted atiéndame a ellos.
Sí, sí, pastora. Pasó. Le llegó el primer plato. Primer plato. ¿Y sabes cómo gritaron desde el otro lado? Una personita que se estaba encargando de llevar platos a los pastores. ¡Ey! ¿Dónde está ese desorden? Hay desorden allá adentro. Pero hermanos, imagínense, con una voz, como no cuando les decimos, den un grito de júbilo. Y, un grito de, no, grito de guerra. Y le dije a la hermana, no les dé nada. No les dé. Atienda a todos y ahorita yo los atiendo. Atendí a esta muchachita. Eso te lo digo para testimonio, para que tengamos cuidado cuando haya un evento. Porque tú no sabes a quién puedes llegar a lastimar. Acaba el servicio y el apóstol Raúl. Pasen por favor todos los pastores. Y yo ahí lavando los trastes. Pasen por favor todos los pastores. Y que me hable el apóstol. Hermanos, la hermana no tenía cara. Cuando bajo, perdóneme por favor, no sabía que usted era pastora. ¿Ustedes cómo creen que estuvo, bien o mal? Imagínate, hermano, hay veces que alguien tiene la necesidad, tiene una necesidad tan grande que no, tú ya no alcanzas oración, mira, vete para tu lugar. ¿Y saben a quién le hicieron esto? Al pastor se lo hicieron, teniendo la necesidad de que alguien orara por él. ¿Y sabes qué? Con todo el amor del mundo, sabe que váyase para allá, ya no hay lugar, el apóstol no lo puede atender. ¿El amor? ¿Cómo será nuestro amor hacia el prójimo? ¿Cómo será el amor hacia el prójimo si en la casa estamos así? Bueno, ¿cómo será el amor entre esposos? ¿Cómo será el amor entre padre e hijo? ¿Cómo será el amor? ¿Cómo será el amor? ¿Cómo les hablas a tus hijos? Mira, aquí podrás hablarles bien. ¿Cómo les hablas a tus hijos cuando estás airado? Cuando la sangre te hierve. ¿Cómo les hablaremos? ¿En amor? En amor sacamos todo lo que traemos en la semana acumulada para soltarse en un momento. ¿Cómo? Yo les decía la otra vez, la gente que te lastima es gente que tienes que aprender a amarla. ¿Sabes por qué? Porque está falto de amor. Porque de la abundancia del corazón lo saca la boca. De lo que abunda en su corazón lo saca la boca. Entonces alguien que ofende, alguien que lastima, alguien que agrede es digno de misericordia. ¿Y sabes qué? Dios vino a esa persona también. Porque no hay otro lugar, así como tú ves a esa persona, así también estabas tú, así también estaba yo. Así estaba yo cuando me hablaban del evangelio y no, ya se están metiendo con mi guadalupana. Así estaba yo cuando me hablaban acerca de la palabra de Dios y no, son dignos de misericordia. Son dignos de que nosotros doblemos rodillas y le busquemos. Doblemos rodillas e intercedamos por ellos. Todos, dice, todas las enfermedades están en la sangre. Todo tipo de enfermedad, de muerte, en la sangre está. Por eso Dios tiene que hacer transfusiones. ¿Para qué? Para dar vida. Para dar vida a esa sangre. Por eso nos vino a redimir. Hebreos 10, 19, por favor, hermana Tere. Hermana Jessica,
Sí, por favor, usted. Sí, usted. Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Y Ale, sí tú. Ale, sí. Colosenses 1, 13, 14. Colosenses 1, 13, 14, hija, por favor. Colosenses 1, 13, 14. ¿Me puedes dar lectura ahorita que te diga? Hermana Tere, por favor, Hebreos 10, del 19. ¿Sí? ¿Sí, usted, hermana? Ah, no, mi cuñada, no, usted, hermana Tere. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Sígale, el 19. Ese es el 19. Es 18, 19. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por favor, hermana Jessica. Primera de Pedro 1, 18, 19. Por favor, Jessy, ¿me puedes apoyar con la Pascua? Tú y tu esposo. Tú y tu esposo. Malaya, hermana. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como oro o la plata, 18 y 19. sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. O sea que la preciosa sangre de Cristo fue sin mancha y sin defecto. ¿Para qué? Para limpiarnos de los pecados. Colosenses 1, 13, 14, Ale. Ya lo tendrás fuerte, con tu voz fuerte, fuerte. Por su sangre, ¿redención de qué? Redimidos. Redimidos de todo pecado. Redimidos por su sangre, redimidos de todo pecado. Fíjate, cuando nosotros entendemos que Jesucristo hizo un pacto perpetuo, pacto eterno, cuando nosotros entendemos que Jesucristo vino a hacer un pacto, por favor, de Mateo 26, 26, cuando nosotros entendemos que Jesucristo vino a hacer un pacto eterno, ¿qué quiere decir eterno? Un pacto perpetuo. Un pacto perpetuo, ¿qué quiere decir? Pacto eterno. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Espérenme tantito, por favor, escuchen. Tomad y bebed, este es mi cuerpo. Entonces, cuando yo entiendo que la Pascua tiene que ver con algo espiritual, tiene que ver con algo espiritual, dice la palabra que para el hombre natural lo espiritual es locura. Para un hombre natural lo espiritual viene siendo locura. Pero cuando hay un hombre espiritual entiende que la Pascua, que el pan y el vino es algo espiritual que entra dentro de mí. ¿Y sabes qué está haciendo? Una transfusión de sangre, una limpieza de sangre, una limpieza en el cual, ¿sabes qué? Que Dios te empieza a limpiar, Dios empieza a quitar todo pecado que traías encima. Entonces, dice así: y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos.
Y dijo: tomad, comed esto, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es ¿qué? Esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de ¿qué? O sea que pecaste. ¿Sabes qué? Viene la remisión de pecados. ¿Te ensuciaste? Viene por medio de la sangre la limpieza. Ofendiste, lastimaste, no me digan que no, hermanos. No me digan, no, si yo vivo en pura santidad. De hecho, hasta Dios me dijo que ya me llevaría, pero dije que me diera tiempo todavía. No, hermanos. Tenemos que ser limpios. Tenemos que limpiarnos. Tenemos que, mira, ¿qué vino a tu mente? No te digo, mira, no te digo las semanas antepasadas. Esta semana, ¿qué vino a tu mente? ¿Qué vino a tu mente? ¿Qué vino a tu pensamiento? ¿Qué fue lo que vino? ¿Desánimo? ¿Vino algo en contra de alguien? ¿Vino dolor? ¿Enfermedad? Dice que vino a limpiar de todo. O sea que también vino a limpiar de la enfermedad. ¿Qué vino a tu mente? Cuando entiendes, hermano, que la Pascua es la remisión de pecados, es el perdón. Cuando entiendes que la Pascua es una transfusión espiritual que Dios te está haciendo, que Dios te está dando la oportunidad de limpiarte, no lo tomas como cualquier cosa. No tomas la Pascua como alguien otra vez con esto. Cuando entiendes que estás celebrando una fiesta delante de Dios, no lo tomas sin entender que algo va a pasar en tu vida, que algo va a sanar en tu vida, que algo va a cambiar en tu vida, que algo va a transformar en tu vida. Pueblo, lengua, los has hecho reír y sacerdotes.